Jóvenes y señoritas, tengan muy buenos días. Es un placer para mí poder estar esta jornada hablando un poco acerca del tema de odontología en el menor de 3 años y el tratamiento odontológico. Este es un tema muy bonito, muy atrayente, porque es el manejo de niños pequeños, el saber cómo se debe manejar, el saber cómo se debe entablar la educación de la mamá en las etapas de gestación, para que posteriormente pueda esta mamá poder hacer un seguimiento y un manejo de la higiene y el control de su bebé. Pues espero que les guste este tema en su primera parte. Soy la doctora Mariel Herrera Peñalosa, docente de la Clínica Integral Niños. La genética nos va a condenar. Nadie nos puede cambiar el código genético. Nuestros genes en los primeros 3 años de edad especialmente son capaces de expresarse. Es como llegar a hacer un lavado cerebral a los genes, puesto que en esta primera etapa todavía podemos manipular, podemos educar y podemos reorientar estos genes. Hablemos de epigenética. Es la interferencia de nuestros hábitos en la actividad o en la expresión de los genes. Existen o van a existir factores capaces de activar o desactivar, el silenciar los genes y aumentar, o también de lo que va a ser reducir el riesgo de problemas de salud. Varios factores van a intervenir en estos cambios epigenéticos. Van a hacer que los genes se puedan activar o se puedan silenciar. Podemos mejorar o no estos hábitos del bebé y de un futuro niño. En la vida intrauterina ya empezamos a enseñar la alimentación. ¿Por qué? Porque mediante el cordón umbilical nosotros o las mamás pasamos ciertos gustos, ciertos sabores al bebé. Es por eso que decimos que ya enseñamos la alimentación, ya enseñamos a degustar ciertos sabores, experimentar. Y no es en realidad que recién va a empezar a los 6 meses de edad, cuando se introduce lo que es la alimentación complementaria. Ahora bien, decimos que se puede modificar. ¿Será posible intervenir y modificar trayectorias en este periodo? En lo posible, la mamá debería de haber tenido un prenatal odontológico. ¿Esto para qué? Les mencionaba. Para tener indicaciones, para tener la orientación necesaria, para que pueda enfrentar la maternidad, empezando de lo que es lactancia, alimentación, higiene. Entonces, en esa primera etapa deberíamos de haber podido intervenir.
En el caso de que la mamá en esta primera etapa no haya recibido esa indicación, esa enseñanza, esa educación, tiene una opción de recibir esta orientación eh, para lo que es la trayectoria de la lactancia. A partir de ese momento la mamá puede recibir la orientación, que nosotros como odontólogos también debemos coadyuvar en esta enseñanza, desde la sujeción del seno materno, del pezón, la forma en que debe de estar acomodado el bebé, la forma en la que debe de hacer la prensión. Enseñarles también lo que sería la futura alimentación. Pero existen mamás que no han tenido ni en una primera fase ni en una segunda fase esta indicación. Tenemos todavía otra opción, que es cuando el bebé ya empieza su alimentación. Se van introduciendo ciertos alimentos. A partir de este momento, podemos ir corrigiendo esa trayectoria. Se puede aún enseñar, se puede aún reeducar al niño. Se debe generar una educación integrada. ¿Esto qué significa? Que van a tener que intervenir otras especialidades, como ginecología, los nutricionistas, odontopediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, pediatras también pueden intervenir. ¿Esto para qué? ¿Cuál es la finalidad? De generar una correcta educación. Si empezamos con esta integración entre profesiones, especialidades, vamos a poder generar un cambio en cuanto a lo que es la orientación. Empezar incentivando al prenatal odontológico. Ahí es donde deben intervenir los ginecólogos, los nutricionistas, los psicólogos. Ya deben orientar acerca de que la futura mamá pueda recibir un prenatal odontológico. Y así logramos una educación articulada. A su vez, vamos a promover lo que es la lactancia materna, pero hablando de una lactancia materna exclusiva. ¿Qué es lo ideal a lo cual deberíamos llegar? Entonces, la lactancia materna va a ser el pilar para el desarrollo correcto, cognitivo-nutricional, del sistema estomatognático, del sistema miofuncional, del sistema inmunológico y también del desarrollo psicológico. La succión o el acto de succionar, ¿qué va a generar? Va a liberar endorfinas. Va a existir una succión nutritiva y otra no nutritiva. Tanto lo que es la lactancia materna
como el uso de tetrinas artificiales, van a traer evidentemente una saciedad neural, psicoemocional. Siendo más alta lo que es la lactancia materna en relación a lo que es la lactancia artificial. ¿Esto qué significa? Que un bebé va a tener la tendencia de llenarse más rápido con la leche materna. Y va, en el caso de la lactancia artificial, va a tener la necesidad de requerir mayor cantidad para llegar a una saciedad completa. A medida que el bebé va creciendo, su capacidad gástrica también, lógicamente, va a ir aumentando. Los primeros días, o es decir, de un bebé recién nacido, que tiene los primeros días de vida, la producción láctea de la mamá va a ser mínima, porque recién va a empezar el estímulo de la lactancia. ¿Qué es lo que el bebé va a absorber, va a tomar? Es el calostro. Este calostro es el que va a proteger inmunológicamente al bebé. ¿A qué queremos llegar? A que se concientice de que la producción de leche es y va a ser siempre compatible a la necesidad del bebé. Puesto que los primeros días su estómago es pequeño. ¿Qué también ocurre? Que recién se está adaptando al medio. Su cuerpo recién va a aprender a asimilar esa alimentación. Mientras ocurre todo este proceso, pues es la opción de que la mamá de a poco vaya generando mayor producción láctea. Hacemos una relación de tamaño, de peso, de cantidad y de tiempo. Acá tenemos la imagen que simula en lo que es la cantidad de leche que vemos en estos frascos o recipientes, que simula el tamaño del estómago del recién nacido. Para un primer día de nacido, su estomaguito será el tamaño de una cereza. Por lo que simplemente 5 ml que tome es suficiente. En el caso que tenga el bebé unos 3 días de nacido, entre el primer y segundo día y el tercer día, el estomaguito se va adaptando y de a poco va distendiéndose. El tamaño del estómago del bebé será la de una nuez. ¿Esto qué significará? Que simplemente requiere 20 ml de leche materna para tener una saciedad completa. ¿Qué ocurre a la semana de nacido? A la semana de nacido, el bebé tendrá su estómago del tamaño de un durazno, el cual podrá asimilar
45 ml de leche materna. Al mes de nacido, ya su estomaguito tendrá aproximadamente el tamaño de un huevo, de tamaño convencional. ¿Esto qué significa? Que su estomaguito podrá recibir 70 ml de leche materna. Como pueden darse cuenta, a medida que van pasando los días, esta producción va aumentando. Y eso quiero que quede claro, va a aumentar de acuerdo al desarrollo y a la necesidad del bebé. Un bebé de un día de nacido con 5 ml, les vuelvo a repetir, tiene la saciedad necesaria para poder estar tranquilo y poder no sentir esa necesidad. El bebé, en cuanto nace, empieza ya a controlar simultáneamente lo que es la respiración, la succión y la deglución. Pero recordemos que en la vida intrauterina, este bebé ya se va entrenando. Ya habíamos dicho que mediante la vía transplacentaria vamos transmitiendo, o las mamás van transmitiendo a su bebé ciertos gustos, ciertos sabores. Entonces, en ese momento empieza a estimular lo que va a ser, o empieza a entrenar lo que va a ser la succión y la deglución. Cada bebé tiene una frecuencia diferente que se va a ir regulando de acuerdo a cada requerimiento. Hablamos de una fase de calostro, que la producción de calostro se va a dar entre el primer hasta el tercer día, que va a ser entre 20 a 40 ml por día. Estamos hablando por día. La fase láctea, entre el tercer al quinto día, después del parto o después del nacimiento del bebé, ya se va a ver una producción de 800 ml al día. Que a medida que va pasando los días, la mamá va a ir teniendo mayor producción y se va a ir ajustando a requerimientos. Lo que es importante, hablar de frecuencia. La frecuencia puede ir variando entre 8 a 12 veces de amamantamiento al bebé. Inclusive puede ser algunas veces más repeticiones. Pero estamos hablando dentro de las 24 horas que tiene el día. ¿Esto qué significa? Que va a haber tomas entre periodos de 2 a 3 horas. Se tiene que tomar en cuenta que no tiene que haber un ayuno mayor a 6 horas. Es decir, que el bebé no puede estar sin tomar leche, sin alimentarse durante estas 6 horas.
¿Cómo podemos controlar esto? Podemos controlar las micciones y deposiciones del bebé mediante el pañal, con los cambios de pañales. En el caso que el bebé no requiere de cambios de pañales en un tiempo prudente, ¿esto qué va a significar? Que la lactancia no está satisfaciendo el requerimiento mínimo del bebé. Ahí es donde nos podemos dar cuenta acerca de la alimentación necesaria que pueda tener el bebé. Se debe tener algunas consideraciones importantes acerca de la lactancia materna exclusiva. ¿Qué tendremos que hacer? Es de ir indagando a la mamá si ofrece algún tipo de alimentación al bebé que no sea la leche materna. Se tiene como creencia, como tradición de que para que el niño pueda digerir mejor o que el bebé pueda digerir mejor, tendría que tomar una porción de agua, alternando a la lactancia materna, que no está comprobado. O si es que están ofreciendo lo que es la lactancia complementaria, que esto va acompañada del biberón. Si existe este tipo de complementación alimentaria, no va a existir esta saciedad neuronal en el bebé, pero sí puede existir una saciedad nutricional. Se debe diferenciar estos dos tipos de saciedad. ¿Qué también debemos contemplar? Si la mamá está alimentando a su bebé a libre demanda. También tenemos que considerar si existe o no dolor al momento de amamantar, debido a que no va a haber un buen agarre o no tiene una buena postura el bebé, que esto se debería corregir para que pueda este bebé tener ambas saciedades. Hay que verificar también la limitación en las estructuras orales. Si va a existir algún problema que impida el desarrollo o el correcto agarre del bebé hacia el seno materno. Estas consideraciones se las va analizando dentro de los primeros 6 años, o 6 meses, disculpen, de vida. Porque debería tener el bebé una ganancia de peso y un desarrollo neural y nutricional. La digestión de la leche materna va a tardar un promedio de 48 minutos en ser digerida, a comparación de la digestión de la fórmula, que esta va a tardar 78 minutos en ser digerida. Por lo que va a existir un mayor requerimiento en frecuencia de la lactancia materna exclusiva. Lo que significa que
esta lactancia materna exclusiva es la más biológicamente compatible con la digestión del bebé. Con la fórmula. O debido a las moléculas de las proteínas, que son más pesadas, va a tener una digestión también más pesada. Por eso el bebé duerme más. Pero eso no significa que haya una alimentación correcta, sumado a una saciedad neural. La necesidad de succión fisiológica o necesidad de saciedad neural se da dentro de los primeros 6 meses de vida, por lo que se indica lactancia materna exclusiva, siempre y cuando sea esta a libre demanda. Después del 6º mes, esa necesidad empieza a disminuir. ¿Por qué empezará a disminuir? Porque inicia ya lo que es la alimentación complementaria. En este caso ya vamos a empezar con el entrenamiento de la masticación. Va a disminuir o va desapareciendo lo que es el reflejo de protrusión y la aparición de movimientos voluntarios e independientes de la lengua, porque ya está empezando una nueva etapa, que es la alimentación complementaria. Entonces ya vamos mezclando ambos tipos de alimentación. Eso no significa que su capacidad gástrica va a aumentar. La capacidad gástrica mantiene la cantidad que necesita el bebé. Simplemente se va combinando entre lactancia y alimentación para llegar a esta saciedad. Por lo tanto, va a disminuir la necesidad de la lactancia materna a libre demanda, porque el bebé ya se va a sentir ya de por sí saciado, sin exceder el requerimiento que él necesita. La leche materna suple al 100% las necesidades del bebé en los primeros 6 meses de vida. Va cambiando posteriormente el sabor, el olor, de acuerdo a la alimentación que tiene la mamá. Lo que no va a pasar con la leche de fórmula, que acostumbra al bebé simplemente a un solo sabor. Los bebés que amamantaron van a tener un mayor coeficiente intelectual en relación a los bebés que tuvieron lactancia o alimentación complementaria. Alrededor de 3,44 veces es mayor. También tenemos que considerar que la información genética en cuanto a la inteligencia viene de la madre y los estudios de corte. En cuanto a lo que es la revisión sistemática que hicieron, lo que es el seguimiento tanto del bebé o de los niños desde bebé hasta que van creciendo.
también como la mamá. ¿Qué también debemos considerar? Que la lactancia materna o la lactancia materna exclusiva va a reducir el riesgo de leucemia infantil, de sufrir de diarreas, neumonías. También a su vez nos va a reducir el riesgo del síndrome de muerte súbita. Seguimos hablando de beneficios. La lactancia materna reduce el riesgo de maloclusiones en un 68% en piezas permanentes y en un 51% en piezas deciduas. Tenemos que saber que la lactancia materna prolongada va a tener un impacto positivo en lo que se refiere a prevención de maloclusiones en ambas denticiones. Existen estudios de metaanálisis en los cuales se demuestra que existe esta reducción o este riesgo para las maloclusiones. Otro beneficio de la lactancia materna es la reducción de hábitos deleterios. Mientras mayor sea el tiempo de lactancia materna, va a existir una menor prevalencia de hábitos, como la succión del dedo, también en el caso de que el bebé esté ya con chupón. ¿Esto por qué? Porque el bebé va a estar saciado neuronalmente. Entonces, este bebé no va a necesitar o no va a tener esa necesidad de succión para usar uno de estos recursos. Los bebés que recibieron lactancia materna mínimo de 9 años o 9 meses presentaron estadísticamente menor riesgo de desarrollar succión no nutritiva, es decir, lo del dedo y del chupón. Volvemos a los estudios, volvemos a la evidencia científica. La lactancia materna va a reducir el riesgo que el bebé tiene de fluorosis. Lo podemos verificar en el artículo. Ahora les pregunto, ¿la fórmula se mezcla con agua? Los artículos de casos, de casos y reportes indican que la fluorosis es por el consumo de agua precoz. ¿Qué indica? Que la lactancia materna protege de ese riesgo hasta los 18 meses aproximadamente.
Nos preguntamos ahora si existe fluorosis de pecho por la leche materna. Por la leche sí va a pasar el flúor que consume la madre, pero una cantidad muy insignificante, siendo mucho menor a 0,01 partes por millón por la ingesta de flúor de la madre. Seguimos en la búsqueda de artículos y encontramos el reporte de este caso, que estudia a preescolares que no tuvieron lactancia materna. En este caso, estos estudiantes tenían mayor opción de tener defectos de esmalte en caninos y molares deciduos. ¿A qué le queremos llegar? Que con la leche materna se tiene un mayor aporte nutricional e inmunológico. Y a su vez podemos proteger las piecitas de nuestros bebés de ciertos riesgos que puede conllevar. En este metaanálisis podemos evidenciar que la lactancia materna puede proteger contra la caries dental de infancia. Ojo con eso. La lactancia materna. Nos va a indicar que va a haber una reducción del 57% de dientes afectados por caries para la lactancia materna en comparación al uso de biberón. Este otro estudio indica que existe una protección de la lactancia materna exclusiva hasta los 12 meses. Pasado este tiempo, ¿qué también nos indica? Que hay un mayor riesgo a tener caries por la lactancia materna nocturna. ¿Y esto por qué será? Estamos hablando de una lactancia materna nocturna y más de los 12 meses. A esta edad, el niño ya presenta piezas dentarias. Entonces, ahí es donde vamos aumentando el riesgo a tener, o que el niño empiece a tener lesiones cariosas. En este otro estudio, ¿qué nos dice este otro estudio? Nos va a indicar que amamantar ahora por 2 años aumenta el riesgo a caries. Y que también, que a medida que aumenta la edad, con la alimentación complementaria, también va a aumentar lo que es el consumo de azúcar. Y combinada estas dos acciones, entonces el bebé tiene mayor riesgo a caries. Se debe considerar que a partir de los 12 meses se debe ir reduciendo la frecuencia de tomas de leche materna y en lo posible recomendar de no incorporar dentro de su dieta azúcar. Y ahí tenemos otra interrogante. ¿Por qué las vacas no tienen caries? ¿O por qué el ganado, los animales, no presentan caries? Si estos terneros, mm,
terneros en este caso, ¿no? Tienen solamente su alimentación con lactancia exclusiva de su madre. Es porque este ganado, estos animalitos, a lo largo de su vida en su alimentación, no tienen la introducción de azúcares dentro de su alimentación. Podríamos decir entonces, como conclusión, que ellos tienen una alimentación más balanceada, más equilibrada, más nutricional o más sana. Por lo tanto, volvemos a lo que es la evidencia científica. Nos va a indicar que los beneficios de la lactancia materna va a superar el posible riesgo a caer. Hay que considerar algunas circunstancias para el bienestar de nuestros bebés. El de evitar fuentes de azúcar en la dieta, de realizar la remoción regular del biofilm con dentrífico fluorado convencional, disminuir gradualmente la frecuencia nocturna a partir de los 2 años de edad. En lo posible, no hay que sustituir la lactancia materna exclusiva por una lactancia complementaria incorporando el uso A o del biberón, que también se ha recomendado que se debe establecer una frecuencia diaria para el requerimiento de la lactancia materna, dentro de lo que es un esquema de alimentación y nutrición diaria. Se debe considerar que la primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es aquí donde se abren campañas a nivel mundial, no solamente a nivel Bolivia o a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, para que puedan existir o se pueda concientizar a las consultas prenatales odontológicas, para que puedan tener a su vez un beneficio de la lactancia, como enseñar el correcto agarre del seno materno, posiciones, uso de mecanismos auxiliares, etc. El bebé va a nacer, o en el momento de su nacimiento, presenta ya un pseudo retrognatismo mandibular. Y la lactancia materna exclusiva nos va a ayudar a la reposición de la armonía entre rebordes. Al inicio, este bebé va a estar en proceso de aprendizaje. ¿Cómo es que debemos de enseñar al bebé a hacer la prehensión del seno materno? Acá podemos ver el bebé por hambre. ¿Qué es lo que va a hacer? Al sentir la cercanía de la mamá, va a abrir la boquita, tratando de hacer una prehensión. Al momento que abra la boquita ese bebé, lo que tenemos que hacer es de que el pezón choque o estimule el labio superior del bebé. Esta estimulación va a hacer de que el bebé abra más aún su boca. Una vez que tengamos esta total apertura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el labio inferior choque la parte inferior de la areola.
e inmediatamente introducimos lo que es el pezón a la boca, haciendo este movimiento. Se debe tener en cuenta que el bebé debe de coger la mayor cantidad o debe abarcar en lo posible toda la areola que debe introducir dentro de su boquita. Acá vamos viendo cómo de a poco va entrando el pezón a la boca del bebé. El hecho de que la areola vaya ingresando, el bebé pueda sujetar e ingrese la mayor cantidad de, sí, todo el pezón y la mayor cantidad de la areola en la boca, hasta llegar a esta postura. Se debe tener también en cuenta que el tamaño de la areola va a depender de la raza. Les pongo como ejemplo. Las personas que son de raza negra van a tener una areola mucho más grande que el promedio de las mujeres. Una vez que ya tenemos esta sujeción, tenemos que ver que los labios, tanto el labio superior como el labio inferior, estén evertidos, simulando tener una boquita de pez. Pueden ver acá, total apertura de la boca, los labios evertidos para que pueda haber una buena prevención de la areola. Otro detalle que debemos de ver, que la nariz esté separada del seno materno. ¿Para qué? Para que el bebé pueda tener una buena respiración. El momento ya de estar haciendo la succión, ¿qué tenemos que ver? Que las mejillas se vayan llenando de leche y esas no estén fruncidas, no formen pliegues ni se formen los hoyuelos. Otro detalle que también tenemos que tener en cuenta es el mentón. El mentón debe estar pegado al seno materno. Hablemos de posturas. Se debe tener en cuenta que el bebé o que la cabeza y el cuerpo del bebé estén alineados, estén bajo una sola recta. Y ahí vamos a ver las diferentes posiciones para amamantar. En cuna, en el cual está apoyado sobre el regazo de la madre. Cuna cruzada, podemos ver la sujeción, la toma de los brazos, de las manos. En este caso, el brazo izquierdo, que correspondería, está sujetando al bebé, como el brazo derecho. Cuando está en posición cruzada, una de las manos, uno de los brazos del bebé va a estar sujetando el pecho o el seno materno y el otro va a estar coadyuvando a la postura del bebé. Otra posición, que el bebé va a estar encima y el brazo va a estar por debajo. También otra posición será la forma lateral. Tenemos otra posición que es la de caballito, ya para bebés un poco más grandes, los cuales ya tienen una sincronía y movimientos fisiológicos más rígidos, en los cuales puede estar el bebé sentado. También hay la opción de la postura que pueda haber
para la lactancia en cuanto a lo que es el amamantamiento de mellizos o gemelos. Si este bebé no está con un buen agarre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo podemos ver a este bebé? Va a haber, si el momento de la lactancia los cachetes o las mejillas están infladas, en este caso va a ser al revés, se va a formar surcos en las mejillas. Al estar amamantando, haciendo la succión, se va a escuchar ruidos al momento de tragar, al momento de succionar. Va a hacer ruidos o estallidos con la lengua, lo va a estirar al pezón deformándolo y a su vez el pezón va a tener estrías, heridas rojas, va a presentar áreas blancas y el dolor para amamantar. El mercado nos ofrece diferentes tipos de accesorios para lo que es la lactancia materna. Estos accesorios no son recomendados por el riesgo de infecciones mamarias u obstrucciones de las glándulas de Montgomery. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que si hay heridas por una mala lactancia, no vaya a tener una dificultad en la cicatrización. Debemos tener en cuenta que las glándulas de Montgomery, que son las glándulas que se encuentran alrededor o en la base del pezón, nos ayudan a mantener la humedad del seno materno. Pero cuando el bebé está en proceso de alimentación, existe o va a existir mayor humedad a la normal o a la humedad natural. ¿Y esto a qué va a llevar? A que haya el riesgo de una infección secundaria. ¿Qué accesorios tenemos en el mercado? Acá podemos ver el uso de pezoneras, que vienen de diferentes modelos, de diferentes materiales. Lo más común son estas de silicona. Como ven acá, esta es la forma en que se coloca estos accesorios. Generalmente los pediatras recetan la compra de estas pezoneras en el caso de que tenga la mamá los pezones vertidos o pezones pequeños. Que en la antigüedad se suponía que eso influía para que el bebé pueda tener una buena sujeción, una buena alimentación. Por eso es que, como ven acá, se amplía esa distancia para que el bebé pueda tener un buen agarre. ¿Qué es lo que pasa? Al succionar, ven en esta porción, se llena de leche. Al hacer ese estiramiento, se va a llenar de leche. Y eso empieza a ingerir el bebé. ¿Qué también tenemos en el mercado? Estos protectores. Para evitar para no tener el riesgo de que haya la filtración o el rebalse de la leche y que esa sea evidente en el cambio de coloración de la ropa. Para eso tenemos estos protectores. Estas igual nos pueden conllevar a infecciones secundarias. En el mercado también tenemos lo que son estas compresas, tanto para frío como para calor. Las compresas calientes, ¿qué van a hacer?
van a producir una vasodilatación o aumento de la ingurgitación. Por el contrario, las compresas frías van a provocar vasoconstricción. ¿Y esto a qué va a llevar? A un dolor cuando la mama o el seno materno esté lleno. Por lo tanto, para evitar el dolor a la mamá en el momento de la lactancia, ¿qué se tiene que recomendar? La orientación para que tenga una buena técnica y un correcto agarre del bebé hacia el pezón. ¿Qué es lo que va a conllevar si es que existen lesiones? La mamá va a querer dar en menos frecuencia el seno dañado. Va a tener que alternar más veces con el seno que está sin ninguna lesión, y el seno que está con las lesiones, tratar de darlo de menos frecuencia. También lo que tenemos que hacer es, y es recomendado, algo natural, son los baños de sol. La última generación, los últimos estudios ponen en el mercado para el uso odontológico lo que son los láseres de baja potencia, que también coadyuvan a esta cicatrización. Obviamente es un proceso más rápido por la función y las propiedades del láser, pero tiene un costo, conlleva un costo superior. Para la mamá tendrá que haber un apoyo psicosocial. Se debe considerar que si el bebé duerme más, tiene una saciedad, el bebé duerme más, por ende la mamá puede dormir más. La mamá tiene que tener una muy buena hidratación. Se debe reducir el consumo de azúcar libre para la mamá. Y a su vez evitar el consumo de edulcorantes. Parece ser que todo lo que hemos llevado hasta el momento no tiene mucho impacto para la odontología. Pues sí, todas estas cosas tienen que tener en conocimiento un profesional odontólogo. Si hemos hablado de un prenatal odontológico, toda esta información que les he dado es la información necesaria que se debe educar y se debe transmitir a la mamá para que ella pueda emplear o poner en uso, en práctica, estos recursos. La próxima semana entraremos aún más a fondo acerca de lo que es manejo de paciente menor a 3 años. Muchas gracias por su atención. Los espero en una segunda parte de ese tema tan bonito. Tengan un muy buen día.